En el corazón de una ciudad bulliciosa, donde el hormigón y el acero forman una jungla artificial, existía una isla de naturaleza cautiva, el Zoológico Metropolitano. Para la mayoría de sus visitantes, era un lugar de entretenimiento, un desfile de maravillas exóticas tras cristales y barras de acero. Pero para sus habitantes era un reino de recuerdos, un eco de mundos perdidos. Y en el centro de este reino, en un vasto recinto diseñado para imitar las selvas de África Central, reinaba una figura de una majestad trágica y silenciosa. Su nombre era Bantu. Bantu era un gorila de espalda plateada, un gigante de más de 200 kilos de músculo y poder. Era la encarnación de la fuerza primigenia, un titán cuya mera presencia exigía respeto. Su pelaje, de un negro profundo como el carbón, estaba coronado por el manto plateado de su espalda, la marca de su soberanía. Su rostro, surcado de arrugas que le daban una expresión de perpetua seriedad, albergaba dos ojos de un color marrón oscuro, casi negro. Y en esos ojos, para quien se tomara el tiempo de mirar más allá del estereotipo de la bestia, se podía ver un universo de inteligencia, de melancolía y de una profunda y antigua pena. Bantu no había nacido en cautiverio, había nacido libre, en las brumosas montañas de Virunga, donde el aire era limpio y el mundo verde e infinito. Recordaba el olor a tierra mojada, el sabor de los brotes de bambú, el abrazo cálido de su madre, y recordaba el día en que su mundo se hizo añicos, el sonido de los disparos, la confusión, el olor a pólvora y a miedo. Fue rescatado de los cazadores furtivos, un huérfano traumatizado y traído a este nuevo mundo, un mundo de muros invisibles y rostros curiosos que lo observaban desde el otro lado de un foso. Durante años, Bantu había sido el macho alfa de su grupo adoptivo. Había gobernado con una mano firme pero justa, un líder nato. Pero la tragedia, que parecía seguirlo como una sombra, lo golpeó de nuevo. Una enfermedad repentina y devastadora se llevó a su pareja y a su único hijo, una cría juguetona que había sido la luz de su existencia. Desde entonces, Bantu se había sumido en un estado de luto silencioso. Se había retirado de la compañía de los otros gorilas, pasando la mayor parte de sus días sentado en el punto más alto de su recinto, una colina artificial con una pequeña cascada, observando el mundo de los humanos con una indiferencia impenetrable. Era un rey en el exilio dentro de su propio reino, un gigante gentil cuyo corazón se había roto. La multitud que lo observaba a diario solo veía a una bestia enorme y apática. No veían el dolor que se escondía tras la máscara de poder. A unos metros de este gigante melancólico, en el mundo ruidoso y ajetreado de los humanos, una familia intentaba disfrutar de un día soleado. Eran los Vega. Carlos, un padre bien intencionado, pero a menudo distraído por su teléfono. Su esposa, Laura, que intentaba mantener unida a su pequeña y caótica tropa. Y sus dos hijos, el travieso Leo de 8 años y la pequeña y soñadora Maya, de 5. Maya era una niña de una imaginación desbordante. No veía animales en jaulas. Veía reyes, reinas y criaturas mágicas. Hablaba con las jirafas, les cantaba a los pingüinos y estaba completamente convencida de que los suricatos eran pequeños soldados en una misión secreta. Y ahora estaba parada frente al recinto de los gorilas, hipnotizada. Pero no la hipnotizaban los gorilas más jóvenes que jugaban y se perseguían. Su atención estaba completamente fija en la figura solitaria y majestuosa que estaba sentada en la colina, en Bantu. «Mira, papá», susurró, tirando de la manga de su padre. «Es el rey. Está triste». Carlos, absorto en un correo electrónico del trabajo, apenas levantó la vista. «Sí, cariño, es muy grande», murmuró antes de volver a su pantalla. Maya frunció el ceño. Su padre no lo entendía. Ella sí. Podía ver la soledad en la postura del gran gorila, la tristeza en la forma en que su enorme cabeza colgaba ligeramente.
En su mente infantil se formó un plan simple y puro. Tenía que animar al rey. El recinto de los gorilas estaba rodeado por una barandilla de madera y un foso de unos 5 metros de profundidad. Era una barrera diseñada para ser infranqueable, pero para una niña de 5 años con una misión, las barreras son solo desafíos. Mientras su padre seguía distraído y su madre intentaba evitar que su hermano Leo arrojara palomitas a los otros simios, Maya vio su oportunidad. Se deslizó lejos de su familia, su pequeño cuerpo moviéndose con la agilidad de un gato. Llegó a una sección de la barandilla donde un arbusto denso ofrecía una cobertura parcial. El sol de la tarde creaba un juego de luces y sombras, y el murmullo constante de la multitud era el camuflaje perfecto para su pequeña aventura. Con el corazón latiéndole con fuerza por la emoción de su misión secreta, Maya se subió a la barandilla de madera. Era más alta de lo que parecía. Por un momento vaciló, mirando hacia abajo al foso, pero luego levantó la vista hacia la colina y vio al rey gorila todavía sentado en su trono de soledad, y su determinación se reafirmó. Se aferró a la parte superior de la barandilla, sus pequeños dedos buscando un punto de apoyo. Su plan no era saltar, simplemente quería asomarse un poco más, quizás llamarlo, decirle algo que lo hiciera sentir mejor. Pero la madera, pulida por miles de manos, estaba resbaladiza. Su pie, calzado con una pequeña sandalia rosa, resbaló. El mundo pareció ralentizarse. El grito ahogado de una mujer que la vio fue lo primero que rompió el murmullo de la multitud. La cabeza de Carlos se levantó de su teléfono. Sus ojos se abrieron con un horror que le heló la sangre. Laura se giró, su rostro una máscara de pánico instantáneo. Pero ya era demasiado tarde. El pequeño cuerpo de Maya se inclinó hacia adelante, perdió el equilibrio y con un grito agudo que fue una puñalada en el corazón de sus padres, cayó al foso. El golpe sordo de su cuerpo al chocar contra el suelo de hormigón resonó en el silencio que de repente se había apoderado de la multitud. Por un segundo hubo una inmovilidad total, un shock colectivo. Luego, el caos. Los gritos de Laura fueron los primeros, un sonido animal de pura angustia maternal. La gente comenzó a gritar, a señalar, a buscar a los cuidadores del zoológico. Carlos, paralizado por el pánico, solo podía mirar, su mente incapaz de procesar la pesadilla que se desarrollaba ante sus ojos. Abajo, en el foso, Maya yacía inmóvil. La caída la había dejado inconsciente. Una pequeña mancha de color rosa y blanco sobre el frío hormigón gris. En la colina, el gigante se movió. El grito de la niña y el repentino estallido de pánico de la multitud habían sacudido a Bantú de su letargo. Se puso de pie no con la lentitud de la edad, sino con una rapidez sorprendente. Sus fosas nasales se dilataron, analizando el olor a miedo que emanaba de la multitud, y vio a la pequeña criatura, inmóvil en el suelo de su reino. Para la multitud aterrorizada, la visión de Bantú poniéndose de pie y comenzando a descender la colina fue la confirmación de su peor pesadilla. «Va a atacarla», gritó alguien. «Va a matarla». El pánico se intensificó. La gente retrocedía, algunos cubriéndose los ojos, otros grabando la inminente tragedia con sus teléfonos. Los otros gorilas del recinto, más jóvenes y nerviosos, reaccionaron al pánico de la multitud. Comenzaron a chillar y a golpear el suelo, añadiendo una capa de caos y agresión a la escena. Parecía el preludio de una masacre, pero Bantú los ignoró. Su atención estaba completamente centrada en la niña. Descendió la colina con un paso pesado y deliberado, cada pisada haciendo vibrar el suelo. Se acercó al cuerpo inmóvil de Maya. La multitud contuvo la respiración. Un silencio colectivo y aterrador se apoderó del lugar. Cada persona allí estaba convencida de que estaban a punto de presenciar un acto de violencia indescriptible. Bantú se detuvo junto a la niña. Se inclinó,
su enorme rostro a centímetros del de ella. La multitud observaba, esperando el golpe, el mordisco, el acto brutal que confirmaría sus miedos sobre la naturaleza de las bestias. Y entonces el gigante hizo lo impensable. Con una delicadeza que parecía imposible para una criatura de su tamaño y poder, extendió una de sus enormes manos, una mano ancha y nudosa, capaz de romper un tronco de bambú como si fuera una ramita, y no la golpeó, no la agarró. Con el dorso de sus dedos rozó suavemente la mejilla de Maya. Fue un gesto de una ternura insondable, una caricia. La multitud se quedó en silencio. No un silencio de miedo, sino de asombro absoluto. El sonido colectivo de 1000 personas conteniendo la respiración fue el único ruido en el universo. Bantu pareció sentir que la niña estaba herida. Con una serie de gruñidos bajos y suaves, un sonido que no era de amenaza, sino de preocupación, comenzó a actuar. Se posicionó de tal manera que su enorme cuerpo creaba una barrera protectora entre la niña y los otros gorilas que todavía estaban agitados por el caos. Se convirtió en un escudo viviente. Luego miró hacia arriba, hacia la multitud de rostros pálidos que lo observaban. Y sus ojos, por lo general llenos de una tristeza lejana, ahora comunicaban un mensaje claro e inequívoco. Ella es mía ahora. Está bajo mi protección. No os acerquéis. Los cuidadores del zoológico llegaron corriendo, con rifles de tranquilizantes en la mano, preparados para el peor de los escenarios, pero se detuvieron en seco al ver la escena. Vieron a su gorila más grande y melancólico, el que había perdido a su propia cría, protegiendo a la niña humana como si fuera suya. «No disparen», dijo el cuidador principal, un hombre llamado David, que había conocido a Bantu durante 20 años. «Esperen, él no la está lastimando, la está protegiendo». Dentro del recinto, uno de los gorilas más jóvenes, un macho adolescente lleno de bravuconería, decidió desafiar la autoridad de Bantu. Se acercó, golpeándose el pecho, un intento de mostrar su dominio. Bantu ni siquiera se giró por completo. Simplemente lanzó una mirada por encima de su hombro, una mirada cargada con todo el peso de su antigua soberanía, y soltó un gruñido bajo y gutural. Fue un sonido que prometía una aniquilación instantánea. El joven gorila se detuvo en seco, bajó la cabeza en señal de sumisión y retrocedió lentamente. El mensaje era claro para todos, humanos y gorilas por igual. Nadie iba a tocar a esa niña. Maya comenzó a moverse. Un pequeño gemido escapó de sus labios. Estaba recuperando la conciencia. Bantu, al oír el sonido, se inclinó de nuevo, su rostro enorme cerca del de ella. La niña abrió los ojos lentamente. Lo primero que vio fue el rostro arrugado y preocupado del gigante que la había salvado. No gritó, no sintió miedo. En su mente somnolienta y confusa, vio lo que había visto desde el principio. Vio al rey, y en sus ojos no vio a una bestia. Vio a un amigo, extendió su pequeña mano y al igual que él había hecho con ella, le tocó la mejilla. En ese momento, un vínculo silencioso se forjó entre el gigante solitario y la pequeña soñadora. Un vínculo que silenció a la multitud, que detuvo los corazones y que demostró que la compasión y la protección no conocen de especies. La primera parte de su increíble historia acababa de terminar y la más difícil, el rescate, estaba a punto de comenzar. El toque de la pequeña mano de Maya sobre el rostro curtido de Bantu fue como una chispa en la oscuridad. Para la multitud que observaba desde arriba, conteniendo la respiración, la imagen era surrealista, arrancada de las páginas de un libro de cuentos imposible. El terror que había llenado el aire se había transformado en un asombro reverencial, un silencio tan profundo que se podían oír los latidos de los corazones. Habían venido a ver a una bestia enjaulada y en su lugar se encontraron con un guardián, un gigante gentil que protegía a una niña herida con la ternura de un padre. David, el cuidador principal, sabía que se enfrentaba a la situación más delicada de su carrera.
El protocolo del zoológico era claro y brutal. Ante una brecha de seguridad de este tipo, la vida del animal era secundaria a la del humano. Debían tranquilizar a Bantu, incluso si eso significaba un riesgo para la salud del viejo gorila. Pero su instinto, forjado en 20 años de conocer y respetar a esa criatura, le decía que el protocolo estaba equivocado. Disparar un dardo tranquilizante a Bantu en ese momento podría agitarlo, hacerlo caer sobre la niña o provocar una reacción de pánico en el resto del grupo. La calma actual era un milagro frágil y romperla podría tener consecuencias catastróficas. «Denme un minuto», dijo David a su equipo y a los oficiales de seguridad que habían llegado. «Voy a intentar hablar con él». Mientras tanto, en el foso, Maya, ahora plenamente consciente, comenzó a llorar. No era un llanto de miedo, sino de dolor. La caída le había roto el brazo y una oleada de dolor agudo recorrió su pequeño cuerpo. El sonido de su llanto tuvo un efecto inmediato en Bantu. Se agitó, un gruñido bajo de preocupación retumbó en su pecho. Se inclinó sobre ella, su enorme cabeza moviéndose de un lado a otro como si intentara localizar la fuente de su angustia. Con una delicadeza asombrosa, usó su dedo índice, tan grueso como una salchicha, para apartar un mechón de pelo de la frente sudorosa de la niña. «Bantu». La voz de David llegó desde el borde del foso, tranquila y familiar. «Bantu, amigo, mírame». El gran gorila levantó la vista. Reconoció la voz de David, el humano que le traía comida, el que a veces se sentaba cerca de su recinto y le hablaba en tonos suaves durante horas. Vio a David y luego miró a la multitud de extraños que se agolpaban detrás de él. Su instinto protector se intensificó. Soltó un gruñido de advertencia no dirigido a David, sino a la amenaza percibida de la masa de gente. «Tranquilo, grandullón», continuó David, hablando con la calma de un susurro. «Nadie te va a hacer daño, y nadie le va a hacer daño a la pequeña. Pero ella está herida, necesita ayuda, necesitamos que nos dejes acercarnos». Bantu lo miró, su cerebro inteligente procesando la situación. Entendía el tono, la ausencia de amenaza en la voz de David. Pero el instinto de proteger a la criatura vulnerable que había reclamado como suya era abrumador. Se mantuvo firme, un muro de músculo plateado entre Maya y el mundo. Fue entonces cuando Maya, a pesar de su dolor, hizo algo que cambió la dinámica por completo. Al oír la voz familiar de su padre gritando su nombre desde la multitud, se giró y gritó: «¡Papá, estoy bien! ¡El rey me está cuidando!». La declaración, pronunciada con la fe inquebrantable de un niño, pareció resonar en Bantu. Miró a la niña, luego a David y luego de nuevo a la multitud. Un entendimiento pareció cruzar su mente. Quizás comprendió que esos humanos ruidosos no eran una amenaza, sino la familia de la pequeña, su manada. David vio la vacilación en los ojos de Bantu y supo que era su oportunidad. «Eso es, Bantu. Es su familia. Quieren ayudarla. Pero tienes que dejarnos pasar. Tienes que moverte, amigo. Por favor». Lentamente, con una renuencia visible, Bantu se movió. No se apartó por completo. Se desplazó unos centímetros hacia un lado, creando un pequeño pasillo entre su cuerpo y la pared del foso. Era una concesión, una muestra de confianza, una puerta que se abría. «Preparen la escalera», ordenó David a su equipo. El rescate se puso en marcha con una precisión de ballet. Los cuidadores bajaron una escalera de cuerda por el muro del foso, lo más lejos posible de Bantu para no asustarlo. Un paramédico, un hombre elegido por su calma y experiencia, comenzó a descender. Bantu lo observó, cada músculo de su cuerpo tenso, un gruñido bajo y constante advirtiendo que cualquier movimiento en falso tendría consecuencias. El paramédico llegó al fondo y se acercó a Maya lentamente, nunca dándole la espalda al gorila. «Hola, campeona», dijo con voz suave. «Soy Marcos, voy a echar un vistazo a ese brazo, ¿de acuerdo?». Mientras Marcos examinaba a Maya, Bantu observaba con una intensidad que era casi física.
Se inclinó, su rostro a menos de 1 metro del paramédico, observando cada movimiento de sus manos. La multitud miraba en un silencio absoluto. Cada persona consciente de que la vida del rescatador dependía de la paciencia de un gigante de espalda plateada. Marcos trabajó con una calma increíble. Vio que el brazo de Maya estaba claramente roto. Con cuidado, le colocó una férula improvisada para inmovilizarlo. Durante todo el proceso, le hablaba a la niña, pero también al gorila. «Lo estás haciendo muy bien, grandullón», decía. «Gracias por mantenerla a salvo. Eres un buen protector». Una vez que el brazo estuvo asegurado, llegó el momento más peligroso: sacar a la niña. El plan era colocarla en un arnés y subirla. Pero eso significaba separarla de Bantu. Cuando Marcos comenzó a ajustar el arnés a Maya, Bantu soltó un rugido. No era un rugido de ataque, sino de protesta. Un sonido gutural y posesivo. No quería que se la llevaran. «Bantu, no», dijo David desde arriba, su voz firme pero no agresiva. «Es por su bien. Tiene que irse. Tiene que volver con su manada. Tú lo entiendes, ¿verdad? Entiendes lo que es la familia». Esas últimas palabras parecieron golpear a Bantu con una fuerza invisible. La palabra familia, la palabra que para él era sinónimo de pérdida y de un dolor insondable. Miró a la niña, pequeña y frágil. Miró a los rostros angustiados de sus padres en la multitud. Y quizás, en ese momento, el rey solitario, el que lo había perdido todo, tomó la decisión más difícil de su vida. Entendió que su acto de protección no estaría completo si no la dejaba ir. Bajó la cabeza y con un gesto de resignación casi humana, se apartó por completo, caminando lentamente hacia su colina, dándoles la espalda. Fue un acto de confianza y de sacrificio. Estaba entregando a la niña, la primera criatura que había despertado su instinto protector en años, a los humanos en los que había decidido confiar. El resto del rescate se completó rápidamente. Subieron a Maya, que no dejaba de mirar por encima del hombro a la figura del gorila que se alejaba. Una vez arriba, fue recibida por los brazos de sus padres, un torbellino de lágrimas y abrazos. La ambulancia la esperaba. Pero antes de que se la llevaran, Maya se soltó de su madre y corrió de vuelta al borde del recinto. «¡Adiós, rey!», gritó con todas sus fuerzas. «¡Gracias! ¡Vuelve a visitarme!». En la colina, Bantu se detuvo. Se giró lentamente y miró a la niña. No hubo ningún gesto grandioso, simplemente la miró. Y en sus ojos, por un instante, la multitud pudo jurar que la profunda melancolía había sido reemplazada por un destello de algo más. Paz, aceptación. Nadie lo supo con certeza. Luego se dio la vuelta y desapareció tras la pequeña cascada, volviendo a su trono de soledad. La historia de Maya y Bantu se convirtió en una noticia mundial. Las imágenes, grabadas por docenas de teléfonos, se volvieron virales. El mundo, que a menudo veía a los gorilas como monstruos a lo King Kong, se vio obligado a reconsiderar. Vieron a una criatura de una inteligencia y una compasión asombrosas, un gigante que, en lugar de hacer daño, protegió. El zoológico fue inundado de cartas y donaciones. Bantu se convirtió en una celebridad, un símbolo de la gentileza oculta en el corazón de la naturaleza. Pero para Bantu nada cambió. Siguió siendo el rey solitario en su colina. Sin embargo, los cuidadores notaron una diferencia sutil. Su apatía parecía haberse disipado. A veces bajaba de su colina y observaba a los otros gorilas jugar, una chispa de interés en sus ojos que no habían visto en años. Y a menudo se sentaba en el borde de su colina, mirando hacia la entrada del zoológico, como si estuviera esperando a alguien. Maya se recuperó por completo de su brazo roto, pero la caída y el rescate la habían cambiado para siempre. Hablaba de Bantu constantemente, dibujándolo en sus cuadernos, contándole a todo el mundo la historia de su amigo el rey gorila.
Sus padres, profundamente agradecidos y cambiados por la experiencia, se convirtieron en grandes defensores de la conservación de los gorilas, usando su plataforma como científicos para recaudar fondos y concienciar sobre la difícil situación de los parientes lejanos de Bantú en la naturaleza. Un año después, en el aniversario del accidente, la familia Vega regresó al zoológico, no como simples visitantes, sino como invitados de honor. Trajeron un regalo para Bantú, un enorme racimo de sus frutas favoritas. Maya, con su brazo completamente sanado, se paró frente al recinto. La multitud era más grande que nunca, todos esperando ver si el gran gorila recordaría a la niña. Bantú estaba en su colina como siempre, pero cuando Maya se acercó y gritó su nombre, la enorme cabeza del gorila se levantó al instante. Descendió de su colina no con la lentitud de la edad, sino con un propósito claro. Se acercó al cristal de observación, el punto más cercano a los visitantes, y se sentó. Se sentó frente a Maya, sus ojos oscuros fijos en ella. La niña puso su pequeña mano en el cristal frío, y al otro lado, Bantú levantó su enorme mano y presionó sus nudillos contra el mismo punto del cristal, reflejando el gesto de ella. La multitud se quedó en silencio una vez más, testigos de un reencuentro que trascendía las barreras de las especies y el lenguaje. No se necesitaban palabras para entender la conexión entre el gigante que había olvidado cómo sentir y la niña que le había recordado lo que era proteger a alguien. El mundo había visto el acto impensable de un gorila salvando a una niña, pero lo que la multitud no sabía, lo que solo David y quizás los padres de Maya entendieron, fue el verdadero milagro. La niña no solo había caído en el recinto del gorila, había caído en el corazón roto de un rey solitario. Y con su simple confianza y su toque inocente, no solo había sido salvada, ella, a su vez, lo había salvado a él. El gigante había protegido su cuerpo, pero ella, con su presencia, había comenzado a sanar su alma. Y ese fue el secreto que realmente silenció al mundo.